La recuperación va a llegar en 2019, va a bajar la inflación, pronosticó. También hizo algún tipo de exigencia porque le dijo a Duhovne que hay que cumplir todas las metas que se plantearon en el acuerdo con el Fondo Monetario. Y la meta establece para el año 2018 una inflación del 30%, que quedó ya cuestionada con los números del mes de junio, que fueron del 3,7%, lo cual plantea que la inflación va a tener que ser significativamente más baja en los meses siguientes para que se pueda cumplir esa meta y los términos con el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, como les decía, se clausuró la reunión de ministros de Finanzas del G20, que anticipa la reunión de presidentes que se va a llevar a cabo entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de este año, y de la cual va a participar, entre los líderes del G20, Donald Trump. Hoy se anunció, viene Donald Trump finalmente para estar presente en esta reunión y para reunirse también, lógicamente, con Mauricio Macri, que es el anfitrión. Por eso es que estoy tan optimista respecto del futuro. También estamos apostando a la minería, a la agricultura, a la energía, a la industria automotriz, a los servicios basados en el conocimiento y el turismo, para generar empleo y oportunidades. El increíble potencial de estos sectores, junto con el talento de nuestra gente, nos llenan de entusiasmo para persistir en la senda que hemos fijado. La presidencia argentina se encuentra muy satisfecha con los avances que se están realizando en los distintos grupos de trabajo. Espero que en los meses por venir sigamos realizando nuestros mejores esfuerzos para hacer frente a nuestros desafíos comunes. Finalmente, los aliento a todos ustedes a continuar trabajando para lograr resultados concretos que reflejen la eficiencia y la relevancia del G20 para el mundo en el que vivimos. La comunidad internacional nos ha dado un fuerte respaldo, realmente un muy fuerte respaldo, y gracias a todos por eso. Esto refuerza nuestra convicción de seguir en este camino ambicioso que se enfoca en reducir la pobreza, generar prosperidad y profundizar nuestra inserción global. Ya hemos atravesado más de la mitad de nuestra presidencia del G20. Las más de 50 reuniones previas a la cumbre son pasos fundamentales que nos permiten crear confianza, forjar vínculos entre nuestros funcionarios y desarrollar agendas de cooperación multilaterales. Bueno, ahora sí vamos a hablar con Hernán Lecher del CEPA. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Es posible cumplir las metas de inflación todavía de acá a fin de año, siendo que hubo una inflación altísima en el mes de junio, ¿no? Y la de julio que va por el mismo camino. Sí, es difícil. A ver, la última medición, 3,7, finalmente computa en el primer semestre un 16%, lo cual uno especula que para el segundo semestre probablemente tengamos una evolución similar, y todos los indicadores mencionan, establecen que la inflación va a estar arriba del 30%. Sí. En realidad hay un límite ahí acordado con el Fondo Monetario Internacional, que es el límite del 32%. Y esto es importante porque si efectivamente ese parámetro es superado en cada una de las revisiones o en alguna de esas revisiones, el fondo en realidad revisa todo el acuerdo. Ajá. Esto es importante mencionarlo porque en septiembre tenés revisión, en diciembre tenés revisión, y en realidad hay que mirar hacia atrás. A ver, si yo tengo la inflación acumulada hoy que llega casi al 29,5%, probablemente la de junio supere, la de julio supere el 3%. Esto implica que en agosto y septiembre tiene que ser del orden del 2% para que, si mirás hacia atrás, esté por debajo del 32%. Insisto, si supera el 32%, se vuelve a rediscutir. El Fondo Monetario se reservó de alguna manera la carta de decir, bueno, si no cumple con esa meta, tenemos que revisar si vale la pena el acuerdo o no. Claro, inmediatamente digo, si no se cumple, por ejemplo, la meta de septiembre, ¿qué pasa? ¿Se suspenden inmediatamente los desembolsos o...? En principio sí, los desembolsos están disponibles, en realidad no necesariamente
el gobierno va a acceder a los desembolsos. Pero Todo los 100 pareciera que millones sí. de dólares que están usando por día para alimentar el mercado de cambios en el país, el Banco Central, ¿esa plata del fondo o no? Sí, efectivamente, 7.500, en realidad el primer desembolso fue de 15.000 millones, 7.500, la mitad está destinado justamente a hacer este esquema que se llama subasta, de vender 100 millones, salvo algunos días que hubo excepciones porque vendieron un poco más, bueno, para contener finalmente el dólar. Contener entre comillas, porque en realidad como no participa en el mercado abierto, Sí. bueno, no interviene de manera directa, pero de alguna manera si los inversores quieren irse a dólares, tienen finalmente esa subasta. Si supera, volviendo un poco a lo que vos recién decías, si supera la inflación en septiembre, mirando hacia atrás el 32%, el fondo no necesariamente hace caer el acuerdo, pero lo revisa, va a ver si efectivamente va a hacer más desembolsos y además si sigue vigente el acuerdo, Sí. tal vez modifica alguna de las cláusulas. Ahora te voy a preguntar por lo que significa para el bolsillo de la gente todas estas cuestiones que uno discute, ¿no? Pero dijo Lagarde ayer que hay que cumplir todas las metas que se acordaron con el Fondo Monetario. La escuchamos, después seguimos charlando, dale. La oportunidad de estas reuniones fueron para mi equipo y para mí, para escuchar de primera mano, desde Nicolás y Luis y el presidente, cómo perciben la economía actual, cómo evalúan el progreso económico de la Argentina y el liderazgo, con la determinación de aumentar, mejorar la situación económica de la Argentina y poner en práctica las metas necesarias para alcanzar esas metas. Tuvimos la oportunidad de hablar de los temas que están en la mente de muchos de ustedes, las medidas fiscales, pero también hablamos muchos acerca de los resultados positivos, el crecimiento que va a ser resultado de estas medidas y los desarrollos que van a llevarse a cabo en muchas provincias de la Argentina en términos de desarrollos energéticos, turismo y creaciones de nuevos trabajos. Así que no fue simplemente las medidas de corto plazo que están siendo implementadas y los progresos, sino también lo que significa para más adelante la Argentina en el futuro y sus desarrollos y sus recursos masivos. Tomé la oportunidad de estas reuniones junto con mi equipo para expresar el respeto y el aliento muy fuerte para el progreso enorme que ha sido demostrado. Ha sido un corto tiempo desde la perspectiva del FMI, porque el programa que tenemos juntos ha sido puesto en efecto por un mes, pero claramente ha habido un progreso en términos de desarrollo fiscal y del liderazgo del ministro Duhovne. Ha habido mucho progreso en términos de políticas monetarias también, donde las medidas que que tomó el Banco Central ha restablecido y ha gestionado una situación mucho mejor, con menos volatilidad, más transparencia, que realmente alienta a ir hacia adelante. Ahí estaba Christine Lagarde haciendo el anuncio junto a Duhovne. Digo, cuando dice recursos masivos y todo este lenguaje que tiene el fondo y demás, ¿no? A uno como que inquieta un poco. Digo, hay cláusulas que no están escritas, hay cuestiones que se sobreentienden detrás de un acuerdo con el fondo. Digo, porque dijo Lagarde que hay que cumplir con todas las metas. Uno se debe estar refiriendo a la de la inflación. ¿Pero hay algo más o no? No, esencialmente a la del déficit fiscal, que diría que es la más traumática, porque la inflación depende, es un mecanismo incluso para el Fondo Monetario, puede ser útil una inflación relativamente alta para justamente reducir el déficit. Me parece que el eje está en el déficit fiscal. Hace unos días el gobierno trascendió en algunos medios de comunicación que ese déficit o la reducción del déficit para el año próximo es un recorte de 300.000 millones de pesos que en principio está repartido 100.000 millones para las provincias y 200.000 que haría el esfuerzo, se supone, la nación. Allí reside el eje central, diría. ¿Qué significa esto? Bueno, obra pública en el primer
escalón. La segunda cuestión, empleo público, no solo a nivel nacional, naturalmente, recién mencionaba las provincias, lógicamente el ajuste también lo tienen que hacer las provincias. Lo que tiene que ver con el recorte de subsidios, ¿qué significa esto? Que te va a aumentar la tarifa de luz y gas próximamente y del transporte. El memorándum y el documento del Fondo Monetario dice que va a haber recorte en el subsidio de transporte. No dice cuánto, en el caso de la luz y el gas sí, pero en el caso del transporte no, pero dice efectivamente que van a hacer ese recorte. Fondo de garantía de sustentabilidad, habría que agregar a esta cuestión. Bueno, me parece que allí residen los ejes centrales. Y una cosa que Christine Lagarde mencionaba y elogió, la política del Banco Central en relación a, dice, las políticas monetarias aplicadas que lograron contener el dólar. Bueno, no son gratuitas esas políticas. Me parece que allí también hay un tema central. Estamos hablando de una tasa de interés de las LEVAC de 46,5%. Ayer hablaba con uno de los que participan en una de las agrupaciones empresarias y le preguntaba cuánto estaba el financiamiento del cambio de cheques. Me dijo, en muchos lugares está arriba del 100%. Esto hace inviable, naturalmente, la producción en la Argentina, además de que uno especula que no se ha acabado esa corrida. Se han gastado prácticamente 2.200 millones de dólares de los 7.500, es decir, un tercio de la plata destinada a esta subasta de 100 millones por día, con lo cual tenemos tal vez para un mes y medio más. De nuevo, luego de ese escenario, probablemente las tensiones cambiarias vuelvan. Digo, la experiencia histórica, Hernán, ¿cuánto tiempo indica que puede aguantar la economía con ese nivel de tasas de interés? No, llevamos 3 meses. La realidad es que se han caído todos los indicadores en términos de producción y en términos, diría, de empleo, en lo que tiene que ver con el empleo registrado, particularmente en la industria. Yo creo que no resiste mucho tiempo más, porque además se ha roto la cadena de pagos. ¿Esto qué significa? Si yo produzco, y para producir necesito naturalmente financiar, tengo que comprar insumos, y compro los insumos, y tal vez hago el producto y lo vendo dentro de 2 meses, bueno, ese financiamiento alguien lo tiene que hacer, bueno, lo hace el banco. Si ese financiamiento está arriba del 100%, es imposible, digamos. Se está comiendo la rentabilidad de la empresa. ¿Qué hace la empresa? Si no baja la persiana, al menos suspende la producción, que es lo que está pasando hoy en la Argentina. Claro, bueno, y para los próximos meses, ¿qué hay que esperar? Entonces, ¿el gobierno va a tener la muñeca como para bajar la inflación? Digo, hasta ahora no ha podido. ¿Cómo va a ser el gobierno? Bueno, la verdad que uno especula justamente lo contrario, lamentablemente. La inflación mayorista en este mes, en el mes de junio, midió 6,5. ¿Por qué digo esto? Porque esa inflación suele anticipar la inflación minorista del mes siguiente. El mes anterior había sido 7 y la inflación este mes minorista fue 3,7. Ahora fue 6,5, con lo cual probablemente supere el 3%. Vale la pena recordar que en octubre y noviembre tenés nuevamente aumento de tarifas, con lo cual difícilmente tengas controlada la inflación. Y a esto hay que adicionar que en el mejor de los casos, es decir, si no tenemos nuevamente una corrida cambiaria, la inflación va a estar en el orden del 30%. Si otra vez se les escapa el dólar, me parece que vamos a estar por encima de eso. Hernán, muchísimas gracias. Un gusto. Muy amable. Bueno, hacemos una pausa, vamos a dar una vueltita por la Ciudad de Buenos Aires, vemos cómo está el tiempo. A ver cómo está el tiempo, va a ser un frío bárbaro mañana, ¿no? Es lo que está pronosticando el servicio meteorológico.